¿Tú quieres que te diga que te quiero? No, si no lo sientes, no. Yo lo siento. Ah, porque esté contento no me vale a mí las cosas. Las cosas me dicen cuando esté enfadado. ¿Cuando estoy yo enfadado? Sí. ¿Y cuando estoy yo enfadado? Eso cuando esté, porque me dice que cuando está... Los hombres cuando están enfadados no es de las mujeres que te quiero. Pero yo no estoy enfadado y te quiero. Por eso. Eres amor de mi vida. Mentiroso. ¡Qué falso! Madre mía. Eso me lo cuenta cuando llevemos 5 años más. Si es que 5 llegamos. años más. ¿Tú sabes cuántos días son? Unos cuantos. Cuenta 5 por No, yo no voy a contar. 365. O 366 y bisiesto. No lo voy a contar. 15.000 días por lo Qué menos. pesta mierda. Anda, hija, que ya hiciste el pastelito del día. Anda, hija, como come el mulo caca el culo. Yo no voy a comer con esta peste, ¿eh? Huele a rosa. Sí, a rosa. Huele a un jardín de flores silvestre. ¿Del campo? Sí. A un jardín de flores. Bueno, a mí mientras que no huela a tomillo o a clavo. Qué pesado. Ay, ¿cómo te Pues yo iba a comprar hoy pescado para hacerlo en adobo, lo que pasa es que en el mercado no había mucha gente. Le hoy, iba a tenía un echar pescado muy tomillita, bueno. ¿no? Le iba a echar tomillo, ¿no? El tomillo era comino. Oh, comino, qué. Comino lo que yo le eché, pero porque fue confundido. Pues lo tiras, es que no pasa nada. Sí, yo voy a tirar la olla de comida entera, como me regalan las cosas. No, la olla, no, la especie. Es que el comino es para el adobo y pues lo tengo que comprar para adobo, pero Pero para el adobo de pescado ese que tú... Claro, el que se le echa comino. Al adobo toda la vida. El que tú te comes en los bares le echan comino también, hijo. ¿El de los bares comino? Claro. El sabor que tiene este. Todo adobo lleva comino. Y también decía que era la carne de conejo. Sí, pero... O la carne de caza o algo así, ¿no? No sé, al conejo también. Para matarle un poco el sabor del campo, pero a mí no me... A mí me gusta el conejo del campo, a mí que me gusta más que el de... ¿Cómo te va a gustar el conejo de campo? Hombre, yo mi padre... ¿Te acuerdas el que vimos allí el otro No, día? el que vi. Bueno, el que viste tú, pero después lo vi yo. Después lo vi yo No te también. dije yo que iba para allá arriba. Sí, porque se escapó de vosotras y yo me fui así un poquito más Pero delante. iba muy tranquilo, ese conejo estaba muy tranquilo. Sí, por ahí porque... anda la gente. Nada, porque allí es un sitio tranquilo. Estaba poco tranquilo el conejo. Claro, porque allí te cuenta que lo que hay son que... Claro, más turistas, más gente paseando. No hay cazadores, ¿no? A lo mejor, claro, es que allí tienen un rinconcito. No, porque eso es paraje natural y lo otro es Claro. el campo de golf. Es imposible que entre los cazadores a matar. Claro, por eso que hay una zona así que es como una pequeña islita para ellos, ¿no? Que es la zona esa de pino. Pues por un lado tiene el río, por el otro lado tiene unas marismas y por el otro lado el campo de golf y una carreterita. Entonces tienen ahí como su zona... De confort, como Sí, dices. sí, totalmente. Tampoco vi los conejos. Claro. Es que por otros lados ya no se ven tantos conejos porque, en fin, los matarán o pasan hambre. Porque mira, allí también, quiera que no, en el campo de golf se crean seguro pequeñas balsitas de agua y seguro que también tienen ellos allí sus zonas para beber y todo Además, eso. ellos comen raíces, ¿no? Raíces. Claro, tú Yo cuando pensaba ves que los carne- conejos solo comían zanahoria como los No, hijo, dibujos. los conejos comen raíces. ¿Raíces de qué? O de las matas de jara y esas cosas, ¿no? ¿Dónde ya? Néstor, sí, comen raíces. ¿Tú qué te crees? Que en el campo, en el medio del campo, se va a encontrar una zanahoria sembrada o algo? Claro. Sí, Tienen allí un huerto de anda, zanahoria mi para... madre de mi vida. Qué inteligente es para unas cosas, qué tonto es para otras. A lo mejor comen, porque ellos no comen animalitos, ni ratones, ni Las liebres cucarachas. son carnívoros. Las liebres se meten en los cementerios a comerse los... Sí, Anda ya ya. te digo. Mm. Oh, mira, ¿Y, mi los madre conejos no no? le gustaba comer los conejos, no. Bueno, mi madre es que le pasó un caso una vez cuando chica, que mis abuelos, todos mis tíos, mis primos de aquí de Cartago, eran todos cazadores. Y mi abuelo trajo una liebre grande. Y cuando mi abuela la estaba limpiando, tenía el dedo de una persona dentro del estómago. Sí, en serio, tío. Sí. Nos la comería y no. Yo no sé eso, yo no conocí a mi abuelo. Ah, bueno, que eso a lo mejor hace 40 o Antaño que 50 tiraban a lo años. mejor enterraba a la gente, pues a lo mejor en un foso, ¿no? Pues sí, antiguamente yo que sé cómo se enterraba la gente. ¿A ti te gustan a ti las películas de miedo, de terror? Sí, pero ya no la veo. Un día te voy a contar una historia de miedo que te va a Mira, ya llevar... con los sustitos que tú me pegas, yo no tengo bastante, hijo. Te va a llevar 3 días o 4 sin dormir. Cuando me traiga mi tablet me tiene que bajar Netflix. Así me veo las Por películas. supuesto, lo que necesites. El Netflix, el TikTok, el No, el YouTube, TikTok en la tablet no. No. la Xbox. Ya he lo dicho que mañana me la tiene que traer.
Que me la coja y me la traiga para casa. Y después que los niños se vayan con el padre. Ah, que mañana los niños se van con el padre, no van al cumpleaños. ¿No vienen? El padre le ha dicho que tiene planes para yo este fin de semana. Que se le van a, que le iba a llevar no sé dónde. Mi hermano no creo que venga tampoco, pero bueno. No, pero allí va a haber gente. El canijo va con el Darío. Ya está, si echamos allí la tardecita y ya está. Quien quiera venir, pues echamos rato y ya está. Tampoco hace falta mucha gente en realidad. Y nada más que haya allí un una par de poca. jueguecitos de mesa para que se pongan allí a jugar. No te importa porque yo lo que tengo allí no es para los niños. Y los puzzles no tienen todas las Que fichas. tiene juegos para adultos. El único juego de adulto que tenemos está ahí arriba, ya no lo utilizamos. Pero es que claro, está medio roto ya, chavala. La exclusividad y la exclusividad. Te hace falta uno de. Una cadena de hierro. Unas cuerdas de escalada, ¿sabes? Que de estas que están certificadas para 500 kilos o algo así. Oye, hijo, 500 kilos, por Dios, será porque no vale. No, pero claro, date cuenta, tú imagínate que tú pesas 60 kilos. Pero si tú haces giros o movimientos o tirones, eso, la fuerza es mayor. Por eso las cuerdas de escalada a lo mejor eso son de 1000 kilos, de 2000 kilos, o algo, porque, coño, si se va a subir una persona de 100 kilos, pero la tensión, eso de jalón, Cuando el cuerpo se queda claro, la fuerza que tú muerto. ejerces sobre ellos, Claro. y para que tenga siempre una capacidad muchísimo más superior de lo que realmente va a aguantar. Y claro, eso de latilla, que tenían las cuerdecitas, eso eran grilletes para llevar un perrito de 2 kilos. Perrito tu madre, no una gata como yo. ¿Pero gata salvaje o gata doméstica? No, yo gata salvaje toda la vida de Dios. A menos y todavía que me haya tomado. Lo siento. Bueno. Salvaje domado, además. Ahí, a mitad. Bueno, contigo que estoy un poco más tranquila, yo tampoco te puedo, tampoco es que haya tenido muchas aventuras, yo tú lo sabes que te lo he dicho muchas veces. No sé yo de muchas aventuras. A la Lori le he dicho hoy, digo Lori, nosotros me toca una lotería y nos vamos de viaje por ahí. Sí. Pues mira, hace una despedida de soltera. Me digo, sí, porque está chiquilla a veces, pero bien. Pues claro. Yo he ido de despedida de soltero 2 veces, creo. Yo no he ido a las que me han invitado, nunca. 2 veces he ido. Pero salen caras, ¿eh? Cuando te pones ahí a una que dice, venga, pues 100 euros, 200, 300 euros cada uno. Y yo... 300 euros cada uno, una despedida de soltera, ¿en serio? ¿Dónde iba y a dónde? Yo creo que es una de las que fui, bueno, si no eran, no, 300 a lo mejor no, pero 150, 200 euros, sí. Porque era 50, 60, 70 euros de karting, 30, 40, 50 euros de bueno, comer. Después no sé qué en otro lado que si... Cuando que mi prima que íbamos a hacerla en el el autobús, el autobús también, fíjate, un autobús para 10 o 12 sobrecargo, ¿no? Pero bueno. Yo estaba invitada a una con mi prima Eli y era en un barco. No sé, yo no llegué. ¿Velero? ¿Ah? ¿Un barco velero? No, un barco por la ría de Punta Umbría o algo era, no me acuerdo. O de Huelva. Eso está bonito. Y no, mi madre el otro día me dijo lo del barco ese que ella coge de Guadiana o algo. Sí, 85 euros o algo así. Creo que algo así me dijo. Pero claro, digo, es que por un lado un dinero. No, esto, déjate, no te diría que no. Muy malo, dice. Que no. Es que septiembre es muy malo. Septiembre, claro, y yo tengo que pagar construcción todavía. Hombre, y yo la también. pintura de la... No, yo no puedo. Este mes nos tenemos... Ya lo que está hecho está. Y hombre, la feria, pues, bueno, pues podemos poner 50 euros cada uno. O no. Y ya está. Y eso y esto y lo demás... E intentar hacer cositas. Mira, intentar arreglar cosas, historias y que diga, bueno, pues nos vamos, como dice... Mira, como un pequeño dicho. O una pequeña historieta que yo escuché una vez. De que a veces hay que pararse a afilar los cuchillos. Bueno, en este caso era la historia de un leñador que decía que cuando empezó a trabajar cogió con muchas ganas y cortó como 20 o 30 árboles. Al día siguiente fue igual o con más energía y cortó 18. El otro día siguiente fue y cortó 16 y cada vez le echaba más ganas y cada vez cortaba menos. Y cada vez le echaba más ganas y cada vez cortaba menos árboles. Hasta que se lo comentó así como al capataz o al responsable o tal. Dice, oye, mira,
que me está pasando esto, que llego a casa muerto, de cansado y no soy capaz de cortar tantos árboles como el primer día. Y así el capataz le dijo, bueno, ¿y desde cuándo afila tu hacha? Y dije, no, es que no he tenido tiempo para afilar hacha. Y eso es, no sé, una historieta o una moraleja o algo así, que es verdad que de vez en cuando hay que pararse, afilar el hacha, afilar los cuchillos, poner todo en orden para volver a arrancar con más energía. Pues sí. Y entonces ahora mismo en este mes, que estamos ahí un poco de aquella manera, deberíamos de hacer eso. Pararnos un poquito, de dejar ya de las vacaciones, de fiestas para acá, fiestas para allá, de ahora a Eso me lo dices tú ahora. Después escucha tus palabras. Sí, no, por eso, que ya tenemos estas dos cosas organizadas. Pues eso, y ya está. Que la feria vamos, bien, que no vamos. Hombre, a mí no me digas tú a mí que yo me voy a quedar en feria en mi casa. Pues es que me muero de asco. Pues ya está, pues hacemos estas dos cositas y lo demás, pues intentar poner todo en orden. Hombre, el cariño nos ha invitado a la feria, a la caseta de. Hombre, Y claro, y un día. vamos con él, vamos Y tu otro madre, día con José que también Pedro, otro día presente. que el Luis también me lo suelo encontrar yo por allí. Yo aquí en Cartagena no conozco, ¿eh? Porque yo llevo muchísimos años fuera de aquí. Sí, hombre, si al final sale por ahí y te encuentras con uno, con otro. ¿No? Pero No, tú, porque tú conoces mucha gente aquí en Cartagena, yo no. yo no conozco a nadie. No, tú no conoces a nadie. Por lo Vamos. menos yo sé que el carnillo sí, el chiquillo me lo ha dicho. ¿Vamos a cenar o qué? Sí, porque pues cenar nos quitaremos de aquí, ¿eh? Venga. Porque estoy con el ambientador que me está echando aquí. Tengo esto más Y revuelto. vamos para allá si quieres. Ay, qué fatiguita tengo. ¿Quieres Es que mandar cada uno y cada un otro. saludito a tus seguidores? Ah, pero me estaba grabando. Sin ¿En tu serio, no? consentimiento. Con todo eso, las ¿Cuánto? ganancias son mías. Yo me voy a volver materialista. ¿Cuánto quieres? Pues depende de lo que gane el 50%. ¿Quieres 3.000 euros? Venga, dame, que nos vamos a invertir algo. Venga, de acuerdo. Adiós. Mis seguidores.